Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y preparado para sumergirse en el maravilloso mundo de las series turcas. Hoy les traigo un vídeo que sí que les va a encantar, sobre todo si son amantes de las historias llenas de pasión, drama, romance y, por qué no, un poquito de intriga. Vamos a explorar 15 series turcas que a mi juicio, van a explotar en 2025. Sí, escucharon bien, de explotar. Estas series tienen todos los ingredientes para convertirse en los próximos fenómenos globales, y quiero que ustedes sean de los primeros en descubrirlas. Prepárense para tomar nota, para agregar nuevas opciones a sus listas de pendientes, y sobre todo, para disfrutar de este recorrido por la televisión turca. Pero antes de que empecemos, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán recomendaciones, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie que quiero recomendarles se llama Alev Alev, o Llama Ardiente en español. Esta es una historia muy fuerte, muy impactante, que aborda temas como la violencia doméstica y el empoderamiento femenino. Sigue la vida de 3 mujeres que han sufrido diferentes tipos de abuso y que se unen para reconstruir sus vidas. Las actuaciones son increíbles, la trama te atrapa desde el primer capítulo y te deja pensando mucho después de terminar cada episodio. Así que si les gustan las historias con mensajes importantes y personajes femeninos fuertes, Alev Alev es para ustedes. Más allá de la trama principal, Alev Alev profundiza en la complejidad psicológica de las víctimas de abuso. No se limita a mostrar el sufrimiento, sino que explora las diferentes maneras en que las mujeres se enfrentan a su trauma, la dificultad de romper el ciclo de la violencia y la importancia del apoyo mutuo. Cada personaje tiene una historia de fondo bien desarrollada que explica sus motivaciones y decisiones. La serie también examina el papel de la sociedad en la perpetuación de la violencia doméstica, y cómo la cultura y las tradiciones pueden contribuir a la normalización del abuso. Es una serie que no te dejará indiferente y te hará reflexionar sobre un problema social muy importante. En segundo lugar, tenemos Sen Kalkapm, All Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente. Sé que muchos ya la conocen, pero creo que en 2025 va a seguir dando de qué hablar. Esta comedia romántica es pura dulzura y química entre los protagonistas. La historia de Eda y Serkan es simplemente adictiva. Si buscan algo ligero, divertido y que les haga suspirar, Sen Kalkapm es la opción perfecta. Además, los paisajes de Estambul que muestra la serie son simplemente espectaculares. El encanto de Sen Kalkapm reside en su sencillez y en la perfecta sincronía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que interpretan a Eda y Serkan. Su química es palpable y hacen que la historia de amor entre sus personajes sea creíble y entrañable. La serie también destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. No se trata de una comedia romántica predecible, sino que ofrece momentos inesperados y situaciones divertidas que te sacarán más de una sonrisa. Además, la serie muestra la belleza de Estambul, con sus impresionantes edificios, sus coloridos mercados y sus encantadoras calles. Sen Kalkapm es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de una historia de amor bonita y divertida. La tercera serie en mi lista es Sadakatsiz, o Infiel. Esta es una serie que te mantiene al borde del asiento todo el tiempo. Es un drama psicológico sobre una doctora que descubre que su esposo la está engañando. A partir de ahí se desata una tormenta de emociones, secretos y venganza. Las actuaciones son impecables y la trama es tan intensa que no podrán dejar de verla. Si les gustan las series con giros inesperados y personajes complejos, Sadakatsiz es una apuesta segura. Sadakatsiz es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, pero la versión turca le añade su propio toque de drama y emoción. La serie se centra en la figura de Asia, la doctora engañada, y en su proceso de transformación. A medida que descubre la verdad, Asia se convierte en una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a su esposo y a todos los que la han traicionado. La serie también explora la complejidad de las relaciones humanas, y cómo la infidelidad puede destruir una familia y dejar cicatrices profundas. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Cansu Dere, que interpreta a Asia, y que transmite a la perfección la vulnerabilidad, la rabia y la determinación de su personaje. Sadakatsiz es una serie adictiva y emocionante que te hará reflexionar sobre el amor,
la traición y la venganza. Ahora pasemos a Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie es un drama de época ambientado en la Turquía de los años 70. Cuenta la historia de un joven que huye de Estambul tras cometer un asesinato y se refugia en un pueblo en el sur de Turquía. Allí conoce a una joven de la que se enamora, pero su pasado los persigue y los pone a prueba constantemente. Esta serie tiene todo: romance, drama, intriga y unos paisajes impresionantes. Si les gustan las historias de amor imposibles y los dramas de época, Bir Zamanlar Kukurova es una joya. Bir Zamanlar Kukurova te transporta a una Turquía rural y auténtica, donde la vida es dura y las tradiciones son muy importantes. La serie muestra la lucha de los campesinos por sobrevivir, la opresión de los ricos y poderosos, y la importancia de la familia y la comunidad. La historia de amor entre Zuleya y Yılmaz es el eje central de la serie, pero también hay muchas otras historias secundarias que enriquecen la trama. La serie destaca por su cuidada ambientación, su vestuario impecable y sus impresionantes paisajes. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te enganchará desde el primer capítulo y te hará sentir parte de la historia. La quinta serie que quiero recomendarles es Yark, o Family Secrets. Esta es una serie de suspense y drama legal que te atrapa desde el primer minuto. Cuenta la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta personalmente. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y conexiones inesperadas. Esta serie tiene un ritmo trepidante, actuaciones sólidas y una trama que te mantiene adivinando hasta el final. Si les gustan los thrillers y los dramas legales, Yark es una excelente opción. Yark destaca por su guión inteligente y sus giros inesperados. La serie te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, y cada capítulo te revela nuevos detalles que complican la investigación. La química entre los protagonistas, Ilgaz y Ceylin, es otro de los puntos fuertes de la serie. Sus personalidades opuestas y sus diferentes métodos de trabajo generan tensión y conflicto, pero también una atracción irresistible. La serie también aborda temas importantes como la corrupción, la justicia y la moralidad. Yark es una serie adictiva y emocionante que te hará cuestionar tus propias convicciones. En el sexto lugar, tenemos Kukur, o The Pit. Esta es una serie de acción y drama criminal que sigue la vida de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. La familia Koval tiene sus propias reglas y se enfrenta constantemente a amenazas externas. Esta serie tiene escenas de acción espectaculares, personajes carismáticos y una trama que te mantiene enganchado. Si les gustan las series de acción con un toque de drama familiar, Kukur es para ustedes. Kukur es una serie que te sumerge en el lado oscuro de Estambul, donde la violencia y la delincuencia son el pan de cada día. La serie muestra la lucha de la familia Koval por mantener el control de su barrio, y cómo se enfrentan a sus enemigos con lealtad y determinación. La serie destaca por sus personajes complejos y carismáticos, especialmente Yamak Koval, el protagonista interpretado por Aras Bulut y Nemli. Yamak es un personaje atormentado y lleno de contradicciones, que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por proteger a su familia. Kukur es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de tensión y adrenalina. La séptima serie que les recomiendo es Muzize Doctor, o The Good Doctor. Sí, es una adaptación de la serie estadounidense del mismo nombre, pero la versión turca tiene su propio encanto. Cuenta la historia de un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un hospital. Esta serie es conmovedora, inspiradora y te hace reflexionar sobre la importancia de la inclusión. Si les gustan las series médicas con un toque de drama humano, Muzize Doctor es una excelente opción. Muzize Doctor es una serie que te tocará el corazón. La serie muestra la lucha de Ali Befa, el joven cirujano autista, por superar sus dificultades y por demostrar su talento. Ali es un personaje entrañable y lleno de sensibilidad, que te hará reír y llorar. La serie también destaca por su mensaje positivo sobre la inclusión y la aceptación de la diversidad. Muzize Doctor es una serie inspiradora y conmovedora que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión. Ahora pasemos a Erkay. Esta es una historia de amor y venganza que se desarrolla en la región de Mardin, en el sureste de Turquía. Reyyan es una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que se conocen, descubren que su historia es mucho más compleja de lo que pensaban.
Esta serie tiene paisajes impresionantes, una banda sonora envolvente y una historia de amor apasionada. Si les gustan las series con un toque de drama romántico y cultural, Erkai es una excelente opción. Erkai te transporta a un mundo de tradiciones ancestrales y paisajes áridos. La serie muestra la belleza de la región de Mardin, con sus impresionantes fortalezas, sus casas de piedra y sus coloridos mercados. La historia de amor entre Reggian y Miran es el eje central de la serie, pero también hay muchas otras historias secundarias que enriquecen la trama. La serie destaca por su banda sonora envolvente, que te hará sentir la pasión y el dolor de los personajes. Erkai es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de tensión y romanticismo. La novena serie en mi lista es Dirilis, Ertuğrul, Ores Erekçen, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y sus seguidores mientras luchan por establecer un estado independiente. Esta serie tiene escenas de batalla espectaculares, personajes heroicos y una trama llena de intriga política. Si les gustan las series históricas con un toque de acción y aventura, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción. Dirilis, Ertuğrul te sumerge en la historia del Imperio Otomano, y te muestra la lucha de Ertuğrul Gazi por establecer un estado independiente. La serie destaca por sus escenas de batalla espectaculares, sus personajes heroicos y su trama llena de intriga política. Dirilis, Ertuğrul es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de tensión y aventura. La 10ª serie que quiero recomendarles es Kuzey Güney. Esta es una serie dramática que cuenta la historia de dos hermanos muy diferentes que se enamoran de la misma mujer. Kuzey es un chico rebelde y problemático, mientras que Güney es un estudiante ejemplar y responsable. La rivalidad entre los hermanos se intensifica cuando ambos se ven involucrados en un accidente que cambiará sus vidas para siempre. Si les gustan los dramas familiares con un toque de romance y suspense, Kuzey Güney es una excelente opción. Kuzey Güney es una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares y cómo los lazos de sangre pueden ser a la vez una fuente de amor y de conflicto. La serie muestra la rivalidad entre los hermanos Kuzey y Güney, y cómo su amor por la misma mujer intensifica su enemistad. Kuzey Güney es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de tensión y drama. En el puesto número 11 tenemos Fi. Esta serie es diferente a las demás, es mucho más oscura y psicológica. Sigue la vida de un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina. La serie explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. Las actuaciones son excelentes y la trama es muy intrigante. Si buscan algo diferente y que los haga pensar, Fi es una excelente opción. Fi es una serie que te perturbará. La serie muestra la obsesión de Can Mañay, el famoso psicólogo por Duru, la joven bailarina, y cómo utiliza su poder para manipularla. Fi es una serie adictiva y perturbadora que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la oscuridad que se esconde en nuestro interior. Ahora hablemos de Yerde o Insider. Esta serie es un thriller de acción que sigue la vida de dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía encubierto y el otro en miembro de una banda criminal. La serie está llena de giros inesperados y momentos de tensión. Si les gustan los thrillers de acción con una trama compleja, Yerde es una excelente opción. Yerde es una serie que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final. La serie muestra la lucha de Sarp y Mert, los dos hermanos separados, por descubrir la verdad sobre su pasado y por protegerse mutuamente. Yerde es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de tensión y adrenalina. La 13ª serie que les recomiendo es Aşk Memnu, o Forbidden Love. Esta es una serie clásica turca que sigue siendo popular hoy en día. Cuenta la historia de una joven que se casa con un hombre mayor y rico, pero se enamora del sobrino de su esposo. La serie explora temas como el amor prohibido, la pasión y la traición. Si les gustan los dramas románticos con un toque de escándalo, Aşk Memnu es una excelente opción. Aşk Memnu es una serie que te sumergirá en un mundo de lujo y decadencia. La serie muestra el amor prohibido entre Biter y Belul, y cómo su pasión los lleva a la destrucción. Aşk Memnu es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de romanticismo y drama. En el penúltimo lugar tenemos Söz o The Promise.
Esta es una serie de acción militar que sigue la vida de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie está llena de escenas de acción emocionantes y personajes heroicos. Si les gustan las series de acción con un toque patriótico, Söz es una excelente opción. Söz es una serie que te hará sentir el orgullo de ser turco. La serie muestra la valentía y el sacrificio de los soldados turcos que luchan contra el terrorismo. Söz es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de tensión y patriotismo. Y por último, pero no menos importante, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de un joven problemático que es acogido por una familia rica y se enamora de la vecina. La serie explora temas como la clase social, el amor y la amistad. Si les gustan los dramas juveniles con un toque de romance, Medcezir es una excelente opción. Medcezir es una serie que te recordará tus años de adolescencia. La serie muestra la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una nueva oportunidad en la vida gracias a la familia Serez. Medcezir es una serie adictiva y emocionante que te hará vivir momentos de romanticismo y drama juvenil. Y ahí lo tienen, mis amigos, 15 series turcas que creo que van a explotar en 2025. Espero que hayan encontrado alguna que les llame la atención y que estén listos para sumergirse en el fascinante mundo de la televisión turca. Para recapitular brevemente, hemos explorado desde dramas intensos como Eyleb Eyleb y Sadakat Sid, hasta comedias románticas como Senkalkam, pasando por thrillers legales como Yark y series históricas como Dirilis, Ertuğrul. Hay algo para todos los gustos, y estoy segura de que alguna de estas series los atrapará. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. No olviden que pueden encontrar enlaces a todas estas series en la descripción del vídeo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra serie turca que les encante y que crean que debería estar en esta lista, también déjenmela en los comentarios. Antes de despedirme, los invito nuevamente a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.